Octubre de 2025. El cielo parecía estar en calma, pero esa noche, las cámaras del rover Perseverance, diseñadas para estudiar el polvo y las rocas, captaron algo que nadie esperaba. Una luz, un destello, moviéndose a 60 kilómetros por segundo, una velocidad tan absurda que igualaba el ritmo de los visitantes más extraños del espacio, los llamados objetos interestelares. Lo registraron por apenas unos segundos. Luego, silencio. Los orbitadores que rodean Marte se oscurecieron misteriosamente. Las imágenes en bruto desaparecieron de los servidores y los canales oficiales de la NASA dejaron de publicar cualquier dato nuevo. Pero lo más inquietante fue lo que vino después. Informes no confirmados comenzaron a circular entre astrónomos aficionados. Hablaban de múltiples objetos rápidos, de un conjunto de destellos verdes cruzando el cielo marciano. El mundo científico quedó en vilo. Lo que parecía una simple grabación de rutina se había convertido en una de las observaciones más desconcertantes en la historia reciente de Marte. Las primeras imágenes de sobrevuelo parecían insinuar un comportamiento que ningún cometa conocido podría mostrar. Pero justo cuando más respuestas se necesitaban, la publicación de datos oficiales se detuvo por completo. ¿Qué se vio realmente en esos fotogramas perdidos? ¿Qué estaba pasando en Marte? ¿Y por qué el silencio fue tan absoluto? Nadie lo sabe con certeza, pero si lo que los analistas creen es verdad, lo que cruzó el cielo marciano podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre los visitantes interestelares. Días después, el 2 de octubre de 2025, Stephen Burns, una figura reconocida en la comunidad astronómica amateur, publicó un lapso de tiempo de apenas 9 minutos, reconstruido directamente del archivo RAW del Perseverance. En él se veía una delgada línea de luz que cortaba el cielo marciano. No era un error, no era un reflejo. Era algo real, moviéndose con una precisión imposible. Su velocidad aparente, 60 kilómetros por segundo, superaba con creces cualquier meteorito, satélite o partícula conocida en la órbita marciana. Para ponerlo en contexto, incluso la sonda solar Parker, el objeto más rápido jamás construido por el ser humano, solo alcanza velocidades similares cuando está atrapada en el pozo gravitatorio del Sol. Pero aquí, en Marte, no había nada que justificara semejante velocidad. Solo un objeto viajando desde fuera del sistema solar podría hacerlo. Y así comenzó todo. Burns publicó su análisis completo, calibró las imágenes con catálogos estelares, midió la posición exacta del trazo en cada fotograma y concluyó que el movimiento era real. Luego lo compartió con el mundo, pidiendo a otros que replicaran el hallazgo o lo refutaran. Lo que siguió fue una auténtica tormenta viral. Miles de personas descargaron los fotogramas originales, repitieron el apilado de imágenes y comenzaron a debatir si la línea luminosa era un artefacto o algo mucho más inquietante. Pero lo más interesante fue que el patrón coincidía exactamente con la trayectoria de un visitante interestelar recién catalogado, 3 Atlas. Y si eso era cierto, Marte había sido testigo de algo que ni siquiera la Tierra había logrado registrar con claridad: un sobrevuelo interestelar, a la vista del ser humano. En cuestión de horas, el video de Stephen Burns se volvió viral. Foros, canales de astronomía y comunidades de observación comenzaron a dividirse en dos bandos: los que creían que aquello era una simple ilusión óptica y los que afirmaban estar presenciando el paso real de un visitante interestelar sobre Marte. El archivo que Burns publicó no era un video editado. Eran fotogramas crudos del Perseverance, capturados consecutivamente, sin manipulación y analizados con precisión milimétrica. Su reputación era intachable. Era conocido por su rigurosidad científica, por su escepticismo y por nunca publicar algo que no pudiera sostener con evidencia.
Sin embargo, esta vez, hasta él parecía dudar de lo que había encontrado, porque si los cálculos eran correctos, la trayectoria coincidía casi a la perfección con la predicha para el objeto 3 Atlas, un cuerpo recién registrado que viajaba a velocidades de origen interestelar. Pero lo más desconcertante vino después, cuando decenas de analistas independientes descargaron los mismos archivos RAW del Perseverance y comenzaron a reproducir el proceso paso a paso. Algunos descubrieron algo más: un destello verde, un pequeño resplandor de apenas una fracción de segundo, visible en un punto concreto del cielo marciano, a las 0:03 UTC del 3 de octubre de 2025. Y ahí comenzó el verdadero caos. Un grupo de observadores aseguró que el destello era una emisión real, producto de una reacción química, posiblemente vinculada a la cola del cometa. Otros, en cambio, lo calificaron de simple artefacto digital, un reflejo, un ruido del sensor amplificado por el apilado de las imágenes. En los foros, el debate se volvió frenético. Se analizaban los canales de color, los niveles de brillo, la calibración de las cámaras, cada píxel, cada línea del código utilizado por Burns. Y aún así, nadie lograba ponerse de acuerdo. Los defensores del fenómeno real argumentaban que un destello verde podría tener origen químico, especialmente si el objeto liberaba carbono molecular, un compuesto que, al reaccionar con la luz solar, produce esa característica tonalidad esmeralda. Pero los detractores recordaban algo importante: Marte apenas tiene atmósfera, y su delgadez haría casi imposible que una reacción así se mantuviera visible a simple vista. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que registraron esas cámaras? ¿Una emisión real, un fenómeno químico inusual, o simplemente un error amplificado por las limitaciones del software? Nadie podía confirmarlo, porque justo cuando más datos se necesitaban, los archivos originales desaparecieron. No se publicaron más imágenes RAW, no hubo comunicados oficiales, solo silencio. Y ese silencio, para la comunidad científica, fue lo más sospechoso de todo. Los expertos necesitaban comparar las imágenes, verificar el nivel de ruido, la relación señal-ruido, comprobar si el fenómeno se repetía cuadro a cuadro. Pero sin acceso directo a los archivos, cada análisis se volvía una interpretación parcial. El resultado, una batalla global entre expertos, cada uno defendiendo su versión, sin poder demostrar nada con certeza. Y mientras tanto, la NASA guardaba silencio. Decían que los datos seguían en proceso de calibración, pero el retraso ya superaba los tiempos normales. Algunos lo llamaron precaución científica. Otros comenzaron a hablar de ocultamiento deliberado. ¿Qué era tan importante como para frenar una publicación completa de datos? ¿Qué mostraban realmente esas imágenes perdidas del Perseverance? ¿Un simple error de procesamiento? ¿O el primer registro visual de un objeto interestelar acercándose a Marte? Nadie lo sabe con certeza, pero todos coinciden en algo. Lo que se vio allí no era normal. Los días pasaron. Pero algo no cuadraba. Las cámaras de los orbitadores que rodean Marte, el Mars Reconnaissance Orbiter, el Trace Gas Orbiter de la ESA y el Mars Express, tenían órdenes de registrar todo el sobrevuelo de 3 Atlas. Sin embargo, los datos nunca llegaron. Lo habitual es que las imágenes crudas, incluso sin calibrar, estén disponibles para el público en cuestión de días. Pero esta vez, nada. Ni una sola imagen, ni un solo archivo. Solo mensajes vagos desde el JPL. Los datos están siendo revisados. Proceso de calibración en curso. Aseguramiento de calidad. Y así, mientras los telescopios en la Tierra quedaban cegados por el resplandor solar, Marte se convertía en el único punto del sistema solar capaz de ver el paso de 3 Atlas. Una oportunidad irrepetible. Y sin embargo, todo quedó en la oscuridad.
Los equipos dentro del JPL enfrentaban algo más que una simple demora técnica, porque procesar esas imágenes no era como calibrar un paisaje marciano cualquiera. No se trataba de un objeto quieto, sino de algo moviéndose a 60 kilómetros por segundo, atravesando el cielo de Marte en una fracción de segundo. Cada imagen debía ser revisada a mano, comparada con las efemérides calculadas por el JPL Horizons, corregida por ruido cósmico y ajustada por desviaciones microscópicas de los sensores. Un solo error en la alineación y una partícula cargada podía parecer un fragmento interestelar. La presión era inmensa, porque publicar las imágenes demasiado pronto podría encender un frenesí global, pero esperar demasiado alimentaría las teorías del encubrimiento. Dentro del laboratorio, los científicos revisaban cuadro a cuadro, cada destello, cada trazo, cada irregularidad. Algunos fragmentos parecían tener estructura, otros movimiento independiente, pero nadie podía confirmarlo. Si lanzamos esto al público sin estar seguros, nos destruirán, habría dicho uno de los técnicos según filtraciones internas. Así que el equipo decidió avanzar con extrema precaución, porque si lo que se veía allí era real, no estábamos frente a un cometa. Las simulaciones indicaban que 3 Atlas no se comportaba como un cuerpo natural. Su cola no seguía la dirección del Sol, sino la opuesta. Su brillo no se dispersaba en abanico, sino que formaba una columna definida, vertical, como un penacho dirigido. Los modelos de dinámica no podían explicarlo. Solo un núcleo extremadamente denso, compacto y masivo podría mantener esa estructura sin desintegrarse. Pero lo más inquietante fue que, a pesar de mostrar actividad visible, su trayectoria no sufrió ninguna desviación. Ninguna. Si realmente estaba liberando gases o partículas, debería haberse desviado, aunque fuera mínimamente, por el impulso de la desgasificación. Pero 3 Atlas siguió su curso con precisión gravitacional absoluta. Era como si nada lo afectara, como si no respondiera a las leyes físicas que rigen a los cometas. En ese punto, las dudas se multiplicaron. ¿Era realmente un cometa? ¿O estábamos presenciando algo que ni la NASA se atrevía a explicar? El sobrevuelo terminó y el objeto se alejó de Marte, deslizándose hacia el Sol. Pero lo que dejó atrás fue un vacío de información, un silencio que, para muchos, decía más que cualquier comunicado oficial. El paso de 3 Atlas por Marte había terminado, pero las preguntas apenas comenzaban, porque los pocos datos filtrados, los fragmentos que sí lograron salir de aquel silencio, hablaban de algo que no encajaba con ningún cometa conocido. Lo primero fue su química imposible. Cuando los instrumentos del Trace Gas Orbiter y del Mars Express analizaron la luz reflejada por el objeto, encontraron algo que desconcertó incluso a los más escépticos. La proporción entre dióxido de carbono y vapor de agua no era la típica de un cometa. No era 2:1, ni siquiera 4:1, era 8:1:1. En todos los cometas observados hasta ahora, el agua siempre había sido el componente dominante. Pero este objeto parecía venir de un lugar donde el agua no existía, donde el dióxido de carbono era la base de todo. Y eso no era lo más raro. En los espectros también apareció algo inesperado, una gran cantidad de níquel puro, sin rastros de hierro. Los científicos se quedaron helados, porque en todo el sistema solar, el níquel y el hierro siempre aparecen juntos. Son hermanos químicos, formados bajo las mismas condiciones, y sin embargo, en 3 Atlas, el hierro no estaba. Algunos investigadores comenzaron a plantear hipótesis, que se había formado en un entorno planetario completamente distinto al nuestro, donde el níquel podía evaporarse sin hierro, o donde la composición química seguía reglas que nuestra ciencia ni siquiera ha considerado. Pero otros fueron más lejos.
Si los gases que impulsaban la cola eran de dióxido de carbono y su geometría no seguía las leyes del Sol, entonces había una posibilidad inquietante. ¿Y si no era la luz solar la que lo movía? ¿Y si ese flujo no era producto de la sublimación, sino de algo intencionado? Porque lo que se veía en las imágenes del orbitador no era una cola dispersa o desordenada, era un chorro concentrado, dirigido hacia el Sol, como si fuera un impulso, un empuje calculado. El Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, el mismo que años atrás sugirió que Oumuamua podría haber sido una nave artificial, volvió a aparecer en escena. Su equipo notó que el chorro se parecía demasiado al escape de un motor iónico, una tecnología real que la NASA usa para propulsar naves espaciales en el vacío. Estos motores no explotan como los cohetes, no generan llamas, sino un flujo constante de iones acelerados que empujan lentamente la nave, pero con una eficiencia casi perfecta. Y si un objeto interestelar quisiera frenar su velocidad antes de entrar en nuestro sistema solar, la forma más lógica de hacerlo sería encendiendo sus motores justo de cara al Sol. Las simulaciones orbitales parecían confirmar la hipótesis. La aceleración de 3 Atlas coincidía casi exactamente con lo que produciría un sistema de propulsión de ese tipo. Pero, ¿cómo explicar eso dentro de los límites de la física natural? No había modelo de sublimación, ni de rotación, ni de eyección de partículas que pudiera reproducir el patrón observado. Así que el debate se volvió feroz. Para algunos, 3 Atlas era simplemente un cometa con una composición inusual. Para otros, era algo que estaba maniobrando. Las comparaciones con Oumuamua fueron inevitables. Aquel objeto también mostró una aceleración anómala, también desafió las explicaciones naturales y también desapareció sin dejar rastro. Pero esta vez, el fenómeno no pasó lejos de nosotros. Ocurrió sobre Marte, frente a las cámaras, bajo los ojos de 3 orbitadores y un rover activo. Si algo no natural estaba ocurriendo, alguien lo vio. Y eso podría significar que el universo acaba de mostrarnos, una vez más, que no estamos tan solos como creemos. Mientras el debate dividía a la comunidad científica, un grupo de astrónomos independientes decidió mirar más atrás, mucho más atrás. El Dr. Avi Loeb y su equipo en Harvard trazaron la órbita de 3 Atlas al revés, usando las simulaciones del JPL Horizons y modelos Monte Carlo para retroceder décadas. Querían saber de dónde venía, cuál era el punto exacto del cielo desde el que ese objeto interestelar había entrado en nuestro sistema solar. Cuando los cálculos terminaron, el resultado fue tan improbable que el propio Loeb pensó que debía haber un error. La trayectoria de 3 Atlas cruzaba una pequeña región del cielo, la misma desde la que, en 1977, se detectó la famosa señal WOW. Aquella transmisión de 72 segundos a una frecuencia de 1420 MHz, la frecuencia del hidrógeno, el elemento más abundante del universo, había sido considerada por muchos la primera señal inteligente recibida desde el espacio, pero nunca se repitió. Durante casi 50 años, nadie volvió a detectar nada desde esa zona, hasta ahora. Los cálculos de Loeb mostraban que 3 Atlas había pasado exactamente por esa coordenada. Las probabilidades de coincidencia eran del 0,6%, demasiado baja para ser casualidad. Y justo cuando el objeto cruzó el punto más cercano al Sol, los receptores de radio en la Tierra captaron un pico de interferencia en esa misma frecuencia. No fue una señal limpia, no fue una transmisión directa, pero la coincidencia temporal era perfecta. ¿Casualidad? ¿O un eco de algo que estuvo aquí antes? A finales de octubre, 3 Atlas desapareció detrás del Sol. Ni los telescopios en la Tierra,
Ni los orbitadores marcianos, ni siquiera las sondas más cercanas podían seguir su trayectoria. Por 5 semanas, el cielo quedó completamente ciego. Nadie sabía si el objeto seguía intacto, si se había fragmentado o si había cambiado de rumbo. Lo único que quedaba era el silencio. Un silencio tan absoluto que muchos comenzaron a sospechar que lo que fuera que había cruzado Marte no quería ser visto más. La reaparición estaba prevista para diciembre, en los cielos del amanecer, cuando el sol dejara de ocultarlo. Los observatorios de todo el mundo prepararon sus telescopios. La NASA ajustó sus efemérides, los radioastrónomos calibraron sus antenas, y miles de astrónomos aficionados esperaron la fecha exacta con una sola pregunta en mente. ¿Volverá a aparecer? Si lo hace, la humanidad podría presenciar algo que cambiaría para siempre la historia de la ciencia. Si no lo hace, entonces sabremos que algo decidió entrar en nuestro sistema solar, cruzar Marte, mostrar su presencia por un instante y desaparecer justo cuando empezábamos a entenderlo. Hasta hoy, los datos del sobrevuelo marciano siguen sin publicarse. Los archivos de las cámaras de alta resolución no han sido liberados, y las grabaciones de radio, con ese eco inexplicable en 1420 MHz, permanecen bajo revisión. Tal vez 3 Atlas fue un simple cometa, o tal vez fue algo más, algo que no quería comunicarse, sino recordarnos que seguimos observando el cielo sin comprender realmente quién nos observa a nosotros. Y si vuelve a aparecer, si en diciembre una nueva luz brilla detrás del Sol, no será solo otro visitante interestelar, será una respuesta, una que esperó casi 50 años para regresar al mismo punto del cielo donde, por un instante, alguien o algo nos dijo: estamos aquí.